Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Mi nombre es Mariana Jaramillo, soy diseñadora de interiores holística, arquitecta, coach de marca personal para emprendedoras, soy también mamá, esposa y soy la host de este podcast. El episodio de hoy se llama Las señales en nuestras vidas, cómo verlas y cómo leerlas. Hoy vamos a hablar de un tema que llevo muy cercano a mi corazón, que es el tema de las señales del universo en nuestras vidas. Entonces hay muchísima gente que me pregunta siempre cómo leer una señal, cómo saber que es una señal del universo y no que es uno que se está inventando que es una señal, o cómo poder empezar a percibir esas señales, porque mucha gente también me dice muchas veces que no logra ver las señales que tiene a su alrededor. Así que hoy quiero que dejemos de ver el universo como un lugar lejano, como esta cosa rarísima que no es solo física cuántica, y que empecemos a pensar que es un campo de energía vivo, que está presente en todo y en todos y que se transforma todo el tiempo y que además está presente aquí con nosotros. No es el universo allá afuera, tipo el universo que observa la NASA, sino que nosotros hacemos parte integral del universo y todo lo que tenemos, todo lo que vemos también en nuestro espacio físico y mucho de lo que no vemos en nuestro espacio físico hace parte del universo y de sus frecuencias y está hecho también de toda la parte energética. Es muy importante también saber que el universo está listo para comunicarse con nosotros todo el tiempo, con todos. No es que para algunos pocos tienen la suerte de tener señales y otras personas no, sino que todos tenemos la posibilidad de tenerlas siempre, sino que depende de nosotros el estar listos para recibirlas y el estar listos para leerlas y entenderlas. Durante mucho tiempo, antes de empezar todo este camino espiritual, yo descartaba las señales como suerte o casualidad, ¿no? Para mí era como, ay, tan chévere, si fue una casualidad, pero pues listo, o fue solo suerte que me pasó esto en este momento. Yo crecí muy con el método científico. Siempre estuve dividida en esas dos partes, la parte científica, matemática, lógica, de poder probar las cosas, pero por el otro lado tenía también esa parte creativa, energética, completamente opuesta a la otra. Ha sido como un poder juntar estas cosas, por eso el diseño de interiores holístico sigue siendo una cosa física que uno puede hacer, pero tiene toda la parte holística, que es toda la parte energética, toda la parte de percepción, o sea, muchas cosas que no se pueden medir tan fácilmente. Entonces fue cuando empecé mi camino espiritual que empecé a entender que no todo lo tengo que probar para que sea real y que muchas de las cosas son reales solo si de verdad nosotros estamos abiertos a percibirlas como tal y a sentirlas como tal, a escuchar nuestra intuición. Entonces de ahí yo también empecé a desarrollar mucho mi intuición y empecé a desarrollar muchos otros dones y otras cosas que me han ayudado a tomar decisiones, toda la parte también de diseño humano, de carta astral. Empecé a acercarme también a esos mundos para poder entender, para poder entenderme también y para poder empezar a ver estas cosas. Una de las claves no es estar siempre pidiendo la señal, pero cuando llega a decir no puede ser porque, o sea, me lo inventé yo, que vi eso y en realidad no puede ser, sino que es estar en la frecuencia de recibirlas, de estar abiertos a la magia. Yo lo que hago cuando recibo señales es sonrío, doy las gracias, veo señales todos los días en números, en plumas. Estos últimos 2 meses me ha dado risa porque con mi hijo y con mi hija nos hemos encontrado un montón de monedas en el piso, entonces literal como todas las semanas nos encontramos monedas en el piso, algunas pequeñas, algunas grandes. Cualquier persona diría, bueno, sí, es suerte o es coincidencia, pero para mí son señales. Para mí también cuando veo plumas, cuando veo mensajes, cuando empiezan a aparecerme también recurrentemente mensajes o en conversaciones con personas, digo, bueno, aquí de pronto hay algo para mí, hay algo que el universo me está mostrando recurrentemente que de pronto la primera vez no la tomé como señal, pero si sigue apareciendo también es por algo. Entonces estar abiertos y yo siempre agradezco. Cada vez que veo y entiendo una señal, agradezco porque estoy entendiendo y estoy viendo y me están mandando esas señales que necesito para diferentes cosas en mi vida. Y entonces sí, desde que empecé a ver las señales como señales, a entenderlas, a agradecerlas y a recibirlas con amor, mi vida ha fluido mucho más porque también confío en ellas sin tener que probar. O sea, uno que científicamente dice, bueno, ¿cómo puedes probar que una señal sea una pluma blanca, por ejemplo, que me pasó esta mañana? No lo puedes probar y no importa, en realidad no lo necesitas probar. Si para ti es una señal de lo que necesitabas,
o haber visto un mensaje específico en un momento o que alguien te dijo una cosa específica en un momento es una señal para ti, eso es lo que necesitas. No necesitas estar a comprobar o ahí está el error, ¿no? En el llevarnos demasiado a la mente. Entonces otra vez pasar al ego, a la mente y decir, bueno, entonces sí, no es real porque si es real para mí, cuando yo las veo y las siento, son reales para mí. Entonces, abrirse a la magia del universo. Y ahí empiezan también a fluir más las cosas. El universo también empieza a mandarte más señales, más cosas que en cada momento, si estás abierto a recibir, pues las vas a recibir. Así que hoy les voy a contar cómo reentrené mi sistema para ver la magia en lo cotidiano y cómo puedes usar tú también tu propia vida para poder ir viendo esas señales y poder leyéndolas y poder tomar decisiones en base a ellas o poder seguir el camino de tu corazón. Al final esa es la parte importante, ¿no? Esa es como la parte global, lo más importante. Así que si deseas entender un poco mejor el tema de las señales, este episodio es para ti. Si tú sientes también que el ruido exterior de todas las cosas que pasan, el afán, si estás siempre de afán, si sientes que todas esas cosas te van ahogando, esa voz interior, tu intuición, es porque tu entorno también no está diseñado para ser receptivo y uno necesita un espacio que lo apoye y lo expanda. Y por eso también para mí la parte del diseño interior holístico es tan importante junto a la meditación, porque para mí tener un hogar en calma que me nutra, que me recarga y que además me libera la parte mental para poder recibir, ahí es donde empiezo también a recibir más señales, más creatividad, más downloads del universo, de poder crear cosas y poder canalizar información para mis programas, canalizar información para el podcast, canalizar información para lo que comparto en redes, ahora también para mis cursos. Entonces es empezar a abrirse, pero también en un entorno que lo permita, ¿no? Si no está en un entorno caótico, donde todos los días está recibiendo un montón de estímulos negativos, pues claramente la comunicación con tu canal se va a ver interrumpida. Otra cosa es esa relación con la marca personal, porque para mí la marca personal también debe estar guiada por la intuición y por lo que uno realmente siente y es. Entonces ahí es también donde ayudo a mis clientas a poder generar ese clic entre las dos cosas, entre lo que soy, lo que siento, mis principios, mis valores, mi intuición y la marca personal y el negocio, como yo lo quiero liderar. Yo lidero mi negocio. Entonces, hay muchas cosas y muchos parámetros externos que dicen cómo debes liderar tu negocio, pero hay muchos internos a los que también debemos escuchar. Entonces, es empezar a juntar las dos cosas, empezar a escucharnos y si hay algo que se siente bien para nosotros, si es algo que realmente estamos viendo que es algo que queremos hacer de cierta manera, pero que no necesariamente va igual a los cánones estándar de otras personas. En mi caso, yo escucharía siempre mi intuición y empezaría a experimentar. También tiene que ver con mi diseño humano porque yo soy generadora, soy muy experimentadora para poder contarle a las otras personas después lo que hago. Entonces, bueno, esa parte, digamos, para mí funciona así y por eso es importante también uno empezar a conocerse mucho más. El primer pilar del episodio de hoy es entender que todo está conectado, que la frecuencia del universo está en todo y en todos. Entonces la espiritualidad se basa en la comprensión de que somos parte de una red energética, ¿cierto? Que no soy solo yo independiente y soy este cuerpo independiente, esta persona independiente, sino que en realidad soy un alma que habita este cuerpo, que está conectado a todo lo que me rodea y a todos los que me rodean. Es entender que existe esa red energética entre todo y todos y que las señales son parte de esta red, porque al final el universo también nos habla de forma física, que es una de las formas, no la única, pero es una de las formas que podemos entender y sobre todo como la primera forma que podemos entender. Y para uno poder entender estas señales, uno no puede estar en un estado de miedo, en un estado de caos, en un estado de ansiedad, en un estado de estrés, porque ahí el cuerpo y la mente perciben todo distorsionado y de manera diferente. Entonces hay que crear la serenidad, la disponibilidad. Por ejemplo, en mi caso también la práctica de la meditación es súper importante porque eso también me da la claridad mental y me desconecta de mi cuerpo para poder mirar en mi interior y para poder entender muchas de las cosas y muchos de los procesos por los que estoy pasando y que me da muchísimas respuestas. Entonces, cada persona también tiene sus formas. Yoga también me gusta mucho, pero la meditación para mí es la base. Yoga la practico menos seguido. La meditación sí es una cosa importantísima, uno de los pilares de mi vida. Pero entonces es ir viendo qué funciona para ti. Para muchas personas, por ejemplo, hacer deporte. Y para muchos es hacer un deporte rápido. Para otros es hacer un deporte como yoga. Para otros hacer, por ejemplo, ir a escalar. Para otros puede ser ir a hacer una caminata en el parque. Para otras personas puede ser nadar. Casi siempre también se puede conectar con una cosa física en la que uno puede conectar la mente. Entonces, con un hobby, pintar, por ejemplo.
mientras uno pinta. Hay muchas personas que a través del arte no solo expresan, sino también tienen esa comunicación. Para otras personas es la oración, por ejemplo. Entonces cada uno tiene su forma, entonces ustedes empiecen a mirar también para ustedes cuál es esa forma en la que ustedes se comunican con esta red y empiezan a recibir, y también no solo recibir, sino comunicarse, ¿no? También expresarse, también poder dar. Y me hace un poco de gracia por cuando, bueno, yo hablo de energía y hablo de todas estas cosas, y como el feng shui, entonces el chi, la energía, ¿no? Que fluye y nuestra vida y nuestros pensamientos y la meditación. Y hay mucha gente que me dice, sí, bueno, pero todo es como muy intangible. Yo no creo en eso de las frecuencias o las energías. Y una cosa un ejemplo que me ha ayudado mucho a explicarles es, por ejemplo, uno el Wi-Fi no lo ve tampoco. No lo ve ni lo siente, o sea, no es como que uno diga aquí hay una red Wi-Fi o hay 5 o las ondas de radio, por ejemplo, cuando llegan. Entonces, es como que uno diga, la puedo ver, la puedo sentir, la puedo tocar, pero de todas maneras funcionan. Entonces, como por qué no creer también porque es que es lo mismo, porque es que al final es eso, son frecuencias. Entonces, existen, están ahí, solo que no podemos verlas y tocarlas físicamente, pero no quiere decir que no existan. Entonces, por eso es como tan lindo ese ejemplo, que es como tan práctico y tan rápido, porque nos hace ver exactamente eso. Nos hace ver que no necesitamos ver para creer, como nos han enseñado. Bueno, el segundo pilar que les quiero hablar hoy son los 3 tipos de señales que uno tiene en su vida a día. Entonces, el universo nos habla a través de 3 canales principales que uno puede observar y practicar. El primero es el lenguaje de la sincronicidad mágica. Entonces, son, por ejemplo, cuando las cosas se dan como de manera mágica, que uno dice qué coincidencia, o sea, como que todo va teniendo una coincidencia. Son, por ejemplo, cuando uno piensa en alguien y pocos minutos después le escribe a esa persona, uno se la encuentra en la calle, o le sale una publicación de esa persona, o cuando uno, por ejemplo, está pensando en un tema y le sale una publicidad o le sale alguna cosa, incluso en las redes sociales, o ves un mensaje por la calle, o sale una canción, estás pensando en alguien de pronto con quien tienes una canción especial o lo que sea, un momento de tu vida y te sale esa canción y es uno dice, uy, qué coincidencia, pero en realidad es la sincronicidad mágica que es mágico realmente cuando estamos dispuestos a verlo y a sentirlo. La segunda manera es el lenguaje del cuerpo. Cuando uno aprende a escuchar su cuerpo, aprende a escuchar su intuición y aprende a escuchar las dos cosas juntas. Entonces, ¿cómo se sienten las respuestas para mí cuando alguien me invita a algo o a un negocio o a un proyecto juntos o alguna cosa? ¿Cuál es la respuesta de mi cuerpo? ¿Qué me dice mi intuición? Cómo no solo ponerle atención a la cabeza, a la respuesta que uno da como con la cabeza, sino con el resto del cuerpo. ¿Dónde siento la emoción? ¿Qué emoción siento? Y con la intuición también, ¿qué me dice mi intuición acerca de esta cosa? Y tercer lenguaje son las cosas que les decía, como esas pequeñas cosas físicas que se van presentando en nuestro día a día, canciones, plumas. Eso además también depende de cada persona, y uno cómo las sienta y cómo las pida. Me acuerdo que este verano le pedí al universo una señal, le había pedido una señal específica, le dije, bueno, mándame una señal, por favor, para este tema con un pájaro que no pueda ignorar. Pero yo lo decía que no puede ignorar, era como que me imaginaba como un pájaro tan lindo que no puede ignorarlo, ¿no? Pues después de eso, como por 5 días seguidos, durante la mañana y durante la noche, venían estas 2 gaviotas, se paraban en el techo de la casa del lado, que mira, justo como en el patio, y empezaban a gritar las 2 al tiempo durante 10-15 minutos que no podíamos ignorarlas, que era literal, no nos dejaban comer. Y entonces a mí me daba mucha risa. Voy a subirles el video después de publicar este episodio, y les voy a subir el video para que puedan ver. Era muy chistoso porque literal no las podíamos ignorar y a mí al principio me daba mucha risa porque yo decía, fue lo que pedí, o sea, fue la señal que pedí con un pájaro que no pudiera ignorar, pero yo me lo imaginaba en el sentido como que sea tan lindo, de colores o algo así. Y mira, el universo tiene sus formas y a veces también es eso, ¿no? Es como esa diversión que es que me acuerdo que me daba mucha risa y no fue un día, o sea, fueron como 5 días por la mañana y por la noche, siempre y siempre que nos gritaban estas 2 gaviotas. Y bueno, eso es solo una pequeña anécdota, pero también de cómo se reciben. Yo pues agradecía estas señales. Aprender uno mismo, y uno muchas veces también puede ser como más específico con el tipo de señales que quiere recibir. A mí me gustan mucho las mariquitas, me gustan las mariposas, me gustan las canciones, me gustan también los mensajes, plumas. Las plumas para mí son súper especiales, las plumas blancas y bueno, las monedas, por ejemplo, que también es una señal de abundancia. Entonces, bueno, eso es muy lindo. Mi invitación de hoy es que se abran a la idea de que están siendo guiadas, que el universo se está tratando de comunicar con ustedes, que no tienen que pensar siempre si será verdad, que sí es una señal, será que esta sí o la otra no, porque es solo coincidencia. Abrirse, rendirse, soltar el control, abrirse y realmente creer en esas señales.
también depende de uno cómo la reciba, ¿no? Entonces estar en la frecuencia de recibir y de poder creer y poder como creer en esa magia. Y que sí, uno no debe estar tampoco siempre buscándolo, sino muchas veces es también estar abiertos a recibir. Muchas veces uno también las puede pedir, estas señales, pero muchas veces también llegan en momentos en donde uno los ha pedido, llegan pues para mostrarnos algo importante. Así que la pregunta de hoy es: ¿qué sensación o coincidencia has estado ignorando estos días? ¿Qué señales has visto estos días que por estar pensando si sí o si no, será que sí, será que no es una señal o no es una señal, dejas pasar? Entonces empezar a hacer el experimento en los próximos días, estar más abierta, leer las señales como señales, con cosas, o pedir pequeñas señales como con un juego con el universo y empezar a ver qué te va mostrando. Muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy en este episodio. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos en nuestro próximo episodio.